Hola, muy buenas noches. Como cada jueves, desde hace, pues no sabemos cuánto tiempo, pero algunos nos acercamos a hablar de cine. Nos acercamos los martes a tertuliar y los jueves, como digo, a hablar de cine. Miren, la idea del programa de hoy es bastante diferente a los programas de cada jueves. ¿Por qué? Supongo que aquel o aquella aficionada al cine lo sabrá. El pasado jueves, la madrugada del jueves al viernes, moría de alguna manera Marlon Brando, MM, en algunos artículos. Y digo que moría de alguna manera porque de otra manera, si se quiere ver así, pues se hacía más fuerte, crecía la leyenda y de alguna manera también va a estar mucho más presente con todos nosotros. Es posible que a la gente que no le guste el cine, es muy posible a la gente que no haya ido al cine o no recuerde los nombres. Soy muy malo, dice mucha gente, para los nombres, no sé cómo te puedes acordar. Marlon Brando pues sea un absoluto desconocido. Para muchos otros, críticos y no críticos, amantes y menos amantes del séptimo arte, como se suele decir, Marlon Brando ha sido, es y será el más grande. Vamos a hacer referencia a muchos adjetivos, muchas frases hechas y mucho superego, era un ególatra, entre otras muchas cosas, era un vividor, era uno de los grandes, era el más grande, era el que es y será el que cambió un poco o mucho la forma de hacer cine y con su sola presencia convirtió una pantalla, una sábana gigante en algo más que un terreno de sueño. Marlon Brando, podríamos estar años, décadas hablando de él. Lo que suelen decir los especialistas, las especialistas es que para saber de cine, lo mejor es ver cine, mucho cine, y no hace falta que nadie nos dé lecciones. Nosotros tenemos unos medios normalitos o pobres, entre comillas, en una tele local, pero hemos hecho un esfuerzo desde el equipo de realización hasta quien les presenta el programa para homenaje no, porque nos daría quizás un par de puñetazos en el hígado el propio Marlon Brando. No le gustaban los homenajes, los odiaba muchas cosas, amaba otras, todo lo hacía en exceso o excesivamente, por eso algunos de sus mayores detractores. En la última época no se sabe ni qué fue el de él, si entre mujer y mujer, entre isla comprada y presencia en juicio, entre kilos de más y locura de alcohol, en qué punto estaba. Su presencia, por desgracia, en el cine fue muy escasa o bastante lamentable. Muere el hombre y crece la leyenda, podría ser uno de los millones de títulos de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a dar pinceladas, brochazos de imágenes, de información y de música para el más grande, Marlon Brando. Lo hacemos con una foto fija. Atento a esta frase, hay muchas otras significativas. Para un joven de 24 años, ansioso por seguir a su pene, a donde éste fuera, aquello era maravilloso. Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Estudió interpretación, como no, en el Actor Studio de Nueva York y un tranvía llamado Deseo le convirtió en estrella. Se multiplicaron las camisetas y el tipo de galán duro sustituyó al romántico tradicional. 3 años después de su debut, Bette Davis le entregaba su primer Oscar por la película La Ley del Deseo. En el rodaje de Sayonara expresó su descontento del cine a Truman Capote, al reconocerle que lo más que le importaba era el dinero.
Dejó de respetar la imagen exigida por los estudios. No era puntual, no aprendía sus diálogos y su carrera comenzó un lento declive hasta aproximadamente los años 60. Desde que rodó en los mares del sur Rebelión a bordo, tuvo claro que allí estaba su paraíso y años más tarde compró la isla de Teitatoa. Cuando entró a hacer la prueba para El Padrino, muchos no le reconocieron. Un par de frases más tarde, el papel era suyo y le valió un nuevo Oscar. Este renacimiento fue confirmado después con Apocalipsis Now y El último tango en París. Desde entonces solo realizaba apariciones estelares. El suicidio de su hija favorita y los problemas familiares aumentaron su aislamiento. Las últimas películas le han mostrado muy lejos del mito que encarna. Aunque nadie ignora su talento ni descarta, ahora mismo sí descartamos una nueva interpretación genial. Su fuerza es tal, su fuerza era tal, que solo la muerte ha podido evitarlo. Marlon Brando, de él, de ese territorio inmenso que personificó en su mirada, en sus poses, en sus camisetas, en sus gestos, en su nariz rota, en sus bravucadas, en su cambio de voz y de registro para interpretar todo lo que se ponía por delante. Vamos a seguir hablando y viendo, si es cine, vamos a ver algunas de las secuencias y de las películas que lo consagraron. Empezamos por orden cronológico con Julio César, año 1953. Dirige también uno de los grandes, J.L. Mankiewicz. De vuestra rectitud, tiéndame cada uno su mano ensangrentada. Primero Marco Bruto estrecho la tuya, enseguida la tuya, Cayo Casio. Ahora la de Decio Bruto, la de Metelo, la tuya, Cina, y la tuya, mi valeroso Casca, y por último la tuya, mi buen Trebonio. Dignos patricios, ¿qué puedo deciros? Mi reputación se asienta ahora sobre una base tan resbaladiza que podréis considerarme un cobarde o un adulador. Te amé, César, te amé, oh, es verdad. Si tu alma nos contempla en este instante, no te afligirá aún más que tu muerte ver a Antonio hacer la paz, estrechando las manos sangrientas de tus enemigos, oh noble César, ante tu cadáver. A tener yo tantos ojos como heridas tu cuerpo y a correr mi llanto con la abundancia de tu sangre, esto parecería más digno en mí que unirme en amistad con tus adversarios. Marco Antonio. Perdóname, Cayo Casio. Así hablarían los enemigos de César. Luego, en un amigo es fría moderación. No te censuro porque elogies a César. Pero ¿qué pacto harás con nosotros? ¿Quieres ser contado entre nuestros amigos o habremos de prescindir de ti? Como amigo os estreché la mano, pero me desvié de la cuestión al ver yacente a César. Vuestro amigo soy y en mi aprecio os mantengo, en la esperanza de que me daréis razones de cómo y por qué era César peligroso. De otra manera sería este un espectáculo salvaje. Nuestras razones son tan bien fundadas que aunque fueras hijo de César quedarías satisfecho, Antonio. Es cuanto deseo. Y os pido licencia para exhibir su cuerpo en la plaza pública y para hablar como cumple a un amigo en la celebración de sus exequias. Así lo harás, Marco Antonio. Julio César, una de las primeras incursiones después de un tranvía llamado Deseo. Un excelente papel. La carne en la piel de Marco Antonio, allá por el año 53. Avanzamos un poquito, nada más que un año. En el 54 se nos va a la lucha de los puertos
de los estibadores, del trabajo duro, de la mano de Elia Kazan, un director norteamericano muy controvertido, muy buen director, pero en su vida privada chivato en ese macartismo, en esa casa de brujas contra los fantasmas comunistas en los Estados Unidos de la época. La ley del silencio, un Brandon luchador y reivindicando la figura, repito, de los estibadores, de los trabajadores de los puertos. La ley del silencio. No te apures, ya te cogeré algún día. Piénsalo bien. Lárgate y no fuerces las... ¡Espera un momento! Si se te van esos matones, no eres nada, ¿te enteras? ¡Calla o bar de cabeza al río! Tú sin dinero y sin gentuza a tu servicio, sin el servilismo de esos pistoleros, no eres nada. No tienes más poder que el del revólver y el dinero. ¡Nos has traicionado, Terry! Desde donde estás lo ves así, pero yo estoy aquí ahora. Me estuve traicionando a mí mismo mucho tiempo sin darme cuenta. ¡Ven aquí! Tú mataste a Joy, liquidaste a Dugan, luego a Charlie, que era de los tuyos. Te crees un dios y sabes lo que eres. ¡Vamos! Eres un cerdo, un canalla, un asesino, un miserable. Y me alegro de lo que hice. ¿Lo oís? Me alegro de lo que hice. Y continuaré haciéndolo hasta que consiga... ¡Ven aquí! Ese chico pega como antes. Estaban aún muy lejos ese exceso de peso, ese abandono total y absoluto de lo que era su imagen física. Ahí estaba como, pues como gato panza arriba, como estaba en pleno apogeo físico y mental. Estaba empezando a deslumbrar, un verdadero salvaje, como otro de los títulos, de los grandes títulos de la filmografía de Brandon. No es uno de sus grandes papeles, pero ¿por qué no recordarlos también? Dicen los viejos que quien recuerda, quien mantiene viva la llama de la memoria, pues permanece o hace que sus antepasados permanezcan. Nosotros intentamos esa especie de rito esta noche. Repito, no es uno de los grandes protagonistas, pero es una buena, interesante película de aventura. Rebelión a bordo, allá por el año 1962. Dirigen no un director muy destacado, Lewis Milestone. Williams bebía agua de mar, señor. Iba a darle un poco de agua dulce. Me temo que sin ella morirá. Usted no va a darle agua a nadie sin mi permiso. Lleve ese caso abajo. Sí, señor. Repugnante bastardo. No volverás a tocarme con tu asqueroso pie. Gracias. Gracias. Me devanaba los sesos buscando el medio de sacarle del cuerpo su pretenciosa soberbia. Ahora me ha dado usted mismo la solución. Ustedes han sido testigos del acto de violencia que el señor Christian ha cometido contra un superior. Se le apartará del servicio hasta que comparezca ante un consejo de guerra. En Jamaica, seguramente. ¿No estará allí alguno de sus elegantes amigos para presenciar su ejecución? Confío en que lo sabrá. Lástima que haya fracasado su último eco de sociedad. Señor Fryer, llévelo abajo. ¡Tripulación! Tomo desde ahora el mando de esta nave.
Señor Fryer, entrégueme las llaves de la Santa Bárbara. Usted no tiene que entregarle nada. Va a guiarme a los que no están de guardia. ¡No se mueva de donde está, Fryer! Usted ya ha dado su última orden, Bligh. Deme esas llaves. Siempre o casi siempre los papeles que hemos visto y en casi toda la filmografía de rebelde, de hombre que se enfrenta, personaje que se enfrenta al poder establecido, a la barbarie o a esa persona que intenta aplastar a sus subordinados, en este caso al capitán de un barco, anteriormente a los dueños, a la mafia de los puertos, etcétera, etcétera. Después lo veremos casi haciendo un rizo, una pirueta irónica a su propia carrera, pues con ese Vito Corleone que se ganó a pulso y que le dio su segundo Oscar, el padre, el gran jefe, el don de la mafia estadounidense. Solo para los sentidos es un espacio que en nuestro territorio de sueño guardamos para el final. Aprovechamos muchas imágenes, presentamos a personajes, a historias, a espacios, a cosas curiosas para recrearlos con música. Hoy tenemos imágenes de Marlon Brando, por supuesto, tenemos música y aprovechamos para que otras plumas, otras estilográficas nos muestren lo que han escrito en los últimos periódicos, en los últimos días, en algunos periódicos, por ejemplo El País, sobre la figura de Brandon. Recordaremos de él las poderosas espaldas desnudas de Viva Zapata, la crispación muscular de un tranvía llamado Deseo, el rostro crítico y martirizado al final de La Ley del Silencio, pero también al patriarca de la mafia en su crepúsculo del Padrino. Actor excesivo, narcisista, con su interiorización neurótica en el Actor Studio, que los rusos llevaron a Nueva York. Lee Strasberg y Elia Kazan le enseñaron a convertir su cuerpo en el terminal de un volcán interior, manifestado como lava emocional. Con su arsenal de tics y engarces musculares, Brando nos demostró que podía ser tan elocuente la actuación de frente como la de espalda al espectador o a la misma cámara. Y sus facultades físicas prodigiosas le permitieron incluso actuar como competente bailarín en la comedia musical Ellos y Ellas, a las órdenes de J.L. Mankiewicz. Su escuela de interpretación se forjó en el momento en el que las teorías de Freud se habían popularizado en su país, debido a la difusión de los traumas y las neurosis de guerra. De ahí procedió a la exploración interior de su estilo, al servicio de un rostro y un cuerpo graníticos. En el enfeudamiento de Brandon, en el freudismo, llegó al punto de que cuando Kazan le pidió que protagonizara La Ley del Silencio, el actor, disgustado por las delaciones políticas del director ante la Comisión de Actividades Antiamericanas, solo aceptó el papel para poder seguir sus sesiones psicoanalíticas en Nueva York. Su sublimación emocional se produjo cuando dirigió e interpretó un western tan atípico como El rostro impenetrable, desechado por el mismísimo Stanley Kubrick, y elevó con él un monumento a su narcisismo, que incluso un encuadre de su zona genital en primerísimo término. Por eso encontró Brando su filón más productivo en personajes
megalómanos y potentes del pasado o del presente, en Julio César, en Queimada, en el gángster Vito Corleone o en el endiosado coronel Kurt de Apocalipsis Now de Coppola, en donde demostró que su calva de actor maduro y obeso podía desempeñar en las postrimerías de su carrera la misma función que su poderosa espalda en los años de su juventud. Desmintiendo a Sansón, nos descubrió que su calva podía comparecer incluso como símbolo de poder fálico desenfrenado. Era un texto, esa voz en off, acompañando a las imágenes de nada más y nada menos que Román Gubert, un catedrático de comunicación e imagen de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha escrito estas palabras y otras sobre el mito, ya la leyenda de Marlon Brando, página de la semana pasada en el Diario Nacional El País. Nosotros, sorprendentemente, nuestras cámaras, nuestros compañeros de realización, captaron en su momento otra foto fija donde veíamos el descanso del guerrero. Así no parece romano, pero la realidad es que esta fotografía, un fornido Marlon Brando en plena sesión de trabajo, preparándose para Julio César de J.L. Mankiewicz, donde encarnaría nada más y nada menos que al famoso Marco Antonio de Shakespeare, el mismo que con el recurso de la retórica cambió la mentalidad de un pueblo. El de la foto es aquel Brando tan lejano al de hoy que con semejante anatomía produjo excitaciones múltiples y desmayos diversos por parte de los miles de fanáticos que le venían siguiendo la pista desde hacía un par de años, cuando había irrumpido en las pantallas portando la ligera camiseta blanca del bruto Stanley Kowalski en la versión cinematográfica de la pieza teatral Un tranvía llamado Deseo. I'm so glad I found you. A pleno sol, con gafas oscuras y descansando al lado de un par de vasos de helado, parece ensimismado en la lectura, aunque la concentración no es obstáculo para que mantenga la pose, más cercana a la de un modelo de publicidad moderna que a la de un estudioso actor. Por aquel entonces a Brandon le venía dando estupendos resultados los personajes históricos y el Marco Antonio que estudia aquí con avidez era apenas uno de los tantos personajes salidos de la realidad que por aquellos días solía interpretar. You know why, darling, I'm so glad I found you. Venía Brandon de encarnar al mismísimo Emiliano Zapata en Viva Zapata, una producción también de Elia Kazan del 52, revolucionario azteca muy alejado de la Roma decadente. Y de allí pasaría a rodar Desiré en el 54, en la que le correspondió esta vez meterse en el espíritu y en la piel de Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Una imagen diferente, captada durante el descanso de esa película de Romanos, esa obra de Shakespeare, texto de Shakespeare, Julio César. Nos vamos con más fotogramas, más recuerdos de nuestra estrella. La jauría humana, quizás no tampoco junto con Rebelión a bordo, Motín a bordo, de las más conocidas, pero una sólida e interesante película protagonizada, repito, por Marlon Brando, entre otros, un jovencísimo Robert Redford
y Angie Dickinson, la que después fue la mujer policía, también muy jovencita. Hablamos del año 66, 1966, y dirige la película Arthur Penn. ¿Os olvidáis que estamos de fiesta? Entre Calder le invitamos a un trago. No tengo tiempo, lo siento. ¿Acaso no recuerdas que él no bebe con los pobres? Daría cualquier cosa por saber cuál es su arma secreta con Val Rogers. ¿De veras? Venga a verme un día de estos y le explicaré en qué consiste. ¿Cree usted que Bob Reeves tiene algo que ver con la muerte de McCormack? No. No temas, Edwin, te protegeremos. Calder, ¿por qué no se queda aquí y nos ayuda a protegerle? Todo lo que necesita para venir a mi fiesta es una pistola y usted la tiene. Con todas las pistolas que tiene a su alrededor, temo que no haya sitio para la mía. ¿No te das cuenta, Emily? Tiene que montar la guardia en el motel para evitar que Jake Rogers y Anna puedan ser interrumpidos. Dígame, ¿cuánto le paga a Val Rogers por ese trabajo? Ustedes son los que pagan por mi trabajo. Y lo hago lo mejor que puedo, y sin favoritismos. Pero estoy pensando que no vale la pena molestarse por ustedes. Calder. Si Bob viene por aquí y usted necesita ayuda, cuente con nosotros. No necesito ayuda. Aquí todos llevan una pistola y algunos de ustedes dos, pero con eso no basta. Sigan emborrachándose, solo valen para eso. Le aseguro que yo no acostumbro a beber, salvo un vaso de cerveza de vez en cuando. Le felicito. Y respeto las leyes. Pues ya somos dos en esta ciudad. La jauría humana, en este caso, su enemigo se enfrenta, él es la ley. Se enfrenta pues al poder corrupto, en este caso, interesado de los políticos o del político de la zona. Miren, el próximo título, o del próximo título seguro que han oído hablar, o por lo menos les suena lo de siempre, el típico tópico de, y es lo que les voy a decir, de ¿para qué podríamos utilizar un paquete de mantequilla? Esta pregunta no es original, ya la hizo el inefable Javier Gurruchaga en un programa, no la cucaracha mecánica creo, o la cucaracha express, perdón, que tiene en Localia Televisión, programa súper interesante, sino allá cuando la televisión pública era algo más que la televisión pública. Esa pregunta la hizo porque también introduciendo la película, algunos fotogramas de los que vamos a ver. El último tango en París. Algunos españolitos se lanzaron en la época a ir a Perpiñán, a la frontera francesa, para ver el escándalo sexual mayúsculo, la película porno que marcaba la época. El último tango en París es mucho más que una película, es mucho más y no es una película porno, es una película sobre, no la degradación, pero sobre una situación límite del ser humano, interpretado también por Marlon Brando. Dirige Bernardo Bertolucci y lo hizo en 1972. ¿Me favorece? ¿Cómo prefieres a tu héroe? ¿De paisano o de militar? ¿Cruzando África, Asia o Indonesia? Ahora tu héroe ha vuelto. Te quiero. Y necesito saber tu nombre. Nuestros hijos. Nuestros hijos. Ellos recordarán. Tu nombre, tu nombre.
el final del último tango en París. En el fondo quizás somos eso, ¿no? O eso fue Brandon, el más grande, excéntrico, narcisista y también, pues nada, un despojo, un hombre, un ser humano, pues desvalido, acurrucado en posición fetal, pegando el chicle en el balcón, mirando las casas no bellas de un perfil de un París que no nos es muy conocido. Conocemos el otro de los Campos Elíseos y de la Torre Eiffel. Y reinventando la historia y queriendo aprenderse el nombre de su amante cuando al principio el pacto había sido que no se conocían, no tenían nombre y no tenían pasado, ni él ni su compañera María Schneider. 1972 también, ¿qué les voy a decir? Nada. El Padrino es Vítor Corleone. Que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufran. Como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija. Brandon en estado puro. No había casting, no el que empezaba a ser gran Francis Ford Coppola no hizo casting. Marlon Brando había decidido que ese papel era suyo, sencillamente se adecuó, se metió en la piel de Don Vito Corleone, se maquilló, se presentó y lo cogieron, no podía ser de otra manera. Yo no sé si a ustedes, a mí me ocurre una extraña sensación. Me parece que es absolutamente real que si alguien fue Don Vito Corleone de joven y tenía que hacer de Marlon Brando joven, no podía ser otro que Robert De Niro, de la misma escuela, de la misma casa, y también, no sé si ha llegado o llega a las cotas de Marlon Brando, pero uno de los grandes, un muy buen actor. Repito, parece casi natural que Marlon Brando fuera Robert De Niro cuando joven. Ese fue el bucle, el giro que nos ha dejado también Francis Ford Coppola con la trilogía, con todas las partes de El Padrino. También hubo relaciones diferentes
en cuanto a la personalidad privada de Marlon Brando. Fotogramas, mejor, más que fotogramas, solo para los sentidos, los pone la imagen Vicente, la música al piano del amigo José. Nosotros solo extraemos unas frases dichas por Marlon Brando a Truman Capote. Me gustaría casarme. Quiero tener hijos. Uno ha de tener amor. No hay ninguna otra razón para vivir. Los hombres no se diferencian a los ratones. Nacen para realizar la misma función. Procrear. ¿Qué otra razón hay para vivir excepto el amor? Ese ha sido mi problema principal. No he podido amar a nadie. No puedo confiar en nadie como para entregarme por completo. Pero estoy preparado. Es algo que quiero. Estoy a punto, tengo que... Entornó los ojos, pero su tono, en lugar de ser intenso, era indiferente, aburridamente objetivo, como si estuviera discutiendo algún personaje en una obra. Un papel que estaba cansado de representar, pero que tenía la obligación de interpretar a causa de un contrato. Porque, bueno, ¿qué otra cosa queda? De eso se trata, de amar a alguien. He looked at us both and then he called me to his side. He said, son, take time to know, girl. It's not an overnight thing. You better take time to know, girl. Amar a alguien, de eso se trata. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Debe ser eso, para lo que sirve la vida o para lo que estamos aquí. Nos entretenemos con cositas, trabajamos, estudiamos, pasan los años, pero yo creo que la esencia es esa, se trata de amar a alguien o que nos quieran, que nos amen. Si no, no sé qué otra posibilidad existe. Esa era la reflexión de Marlon Brando o de su personaje. No sé qué opinan ustedes. La última etapa de Marlon Brando, y así nos adentramos en nuestro último bloque, fueron de apariciones esporádicas, muy cortas, donde ganaba una pasta y una millonada impresionante. Él fue el precursor de esa moda que ahora abunda tanto, es decir, 15, 20 minutitos, un papel, una interpretación excelente y unos suculentos millones de dólares en su cuenta. No se conformó, íbamos a esos fotogramas, con ser Superman, era poco. Él encarnó en esa primera parte al padre de Superman. Lo vemos dirigido por Richard Donner en 1979. Esto no es fantasía, ni el producto de una imaginación descabellada. No, amigos míos. Las acusaciones que he formulado hoy, los cargos concretos que he hecho contra ciertos individuos, su probada traición, su propósito de sedición, son hechos que este tribunal sin duda puede comprobar. Y solicito que pronunciéis sentencia contra los acusados.
Y contra esa horrible aberración, cuyos únicos medios de expresarse son la violencia y la destrucción. Que juzguéis a Ursa, cuya perversidad y odio hacia la humanidad amenazan incluso a los niños del planeta Krypton. Y en fin, al general Zod, a quien el confiado consejo encargó la defensa del planeta Krypton. Principal arquitecto de esta revolución frustrada y autor de tan insidioso complot. Superman, ese fue en el 79, también ese año la gran incursión de Marlon Brando en esta última etapa. Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, el mismo director que El Padrino, es, o deben ser de esos 10-15 minutos mágicos en la historia del cine. Él representa, aparte de otras interpretaciones de algunos autores, como hemos leído, esa cabeza rapada, representa la locura, el horror, la representación del infierno, representa muchas cosas, repito, en esa caverna, en esa cueva, con su presencia y con esa cabeza afeitada. Apocalipsis Now, no lo digo yo, lo dicen muchos, casi todo es la película sobre la guerra, la película sobre el disparate y el horror de la guerra. La dirigió Francis Ford Coppola, año 79, Marlon Brando en 15 minutos finales maravillosos. La música, algunos temas de The Doors, El Lagarto en plena apogeo. Martin Sheen también vivió su locura particular en el rodaje. Fotograma para el recuerdo. Le dijeron por qué. Willard. Porque quieren quitarme el mando. Me han enviado en misión secreta, señor. Ya no es ningún secreto, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Sencillamente, que está usted completamente loco. Y que sus métodos eran absurdos. ¿Son mis métodos absurdos? No he visto ningún método hasta ahora. Esperaba un hombre como usted. ¿Y usted? ¿Qué esperaba? ¿Es un asesino? Soy un soldado. Ni una cosa ni otra. Es un chico obediente que manda a los tenderos a cobrar la factura. Horror, horror y horror en ese final de Apocalipsis Now. Nos vamos. Hemos caminado muy poco, una ínfima parte por los territorios del gran Marlon Brando. No sé si emulándolo, emulando una frase también de Apocalipsis Now, caminando muy
despacio y con mucho cuidado, descalzo sobre el filo de una navaja. Eso fue lo que hizo a lo largo de su vida. Seguro que en una hipotética posibilidad muy lejana de que estuviera viendo este programa, vomitaría al vernos, porque era una de las cosas que odiaba, que se hablara de él y que se hablara y se hiciera homenaje en el día de su muerte. Nosotros, Contracorriente, lo hemos hecho. Fotograma, repito, estoy con la perreta del fotograma, solo para los sentidos, la última parte. Hasta el próximo jueves. Al principio, unas palabras, unas letras de Maruja Torres. ¿Cuáles habrán sido las últimas palabras de Brandon Curr al abandonar este mundo, si es que tuvo el tiempo o la lucidez de pronunciar alguna frase? El horror, o bien ciudadanos, compatriotas, romanos o no, que os jodan. Sharing a love that only few have ever known. Hay un fragmento patético filmado por televisión durante el juicio contra su hijo Christian, procesado por el asesinato del novio de su hermana Cheyenne y que posteriormente se suicidó. En él, Brando, llorando, pide clemencia para el reo, habla de sus errores como padre, se humilla. Al ver esa escena no pudo dejar de compararla con otra infinitamente superior, la de Vito Corleone en el momento en que entrega el cuerpo acribillado a balazos de su hijo Sonny al embalsamador y le suplica que le devuelva su aspecto normal. Recordemos el esplendor de su voz y la tersura de sus muslos, el dolor del analfabeto Zapata aprendiendo a leer en sus noches de amor con Jean Peters. Recordemos su estibador abrazado a Eva Mary Saint en una azotea de los muelles, la ternura de su personaje en el rostro impenetrable para con Pina Pilleser, el corte de mangas que dedicó a la Academia de Hollywood cuando mandó a una india que ni siquiera era auténtica a recoger su Oscar en su lugar, aprovechando el evento para hablar a favor de lo de su etnia. Recordemos sus aciertos y olvidemos sus errores. My life is yours, and all because you came into